ya tenemos quórum social. Si nos pueden indicar cuándo iniciamos, por favor. Buenas tardes, diputados del canal del Congreso. En unos segundos comenzamos, por favor. Muchas gracias. Prevenidos diputados, iniciamos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Están al aire. Recording in progress. Buenos días, más bien buenas tardes a todas, todos y todes, las personas legisladoras que están en esta sesión y a las personas que nos siguen por redes sociales. Nos reunimos a efecto de llevar a cabo la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. En atención a que se mantienen las medidas preventivas por la emergencia sanitaria, llevamos a cabo esta sesión vía remota de conformidad con el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo CCMX/2/Jucopo/04/2021, por el que se establece las reglas para llevar a cabo las sesiones vía remota. Le ruego a la diputada secretaria proceda al pase de lista de asistencia. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a apoyar en la secretaría con mucho gusto. Muchas gracias, diputada Nancy. Por instrucciones de la diputada presidenta, se procede a pasar lista de asistencia conforme se les vaya nombrando a cada uno y a cada una. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, presente. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Creo que está mandando un mensaje de que va a ingresar apenas. Si le da. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, presente. Gracias, diputada. Diputada Ana Francis López Baigén. Ana Francis, presente. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, la de La Voz, presente. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, presente. Gracias, diputado. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, presente. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Colmenares, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran 8 diputados y diputadas presentes. Tenemos quórum. Muchas gracias, diputada secretaria. Toda vez que existe el quórum legal y siendo las 12 del día con 13 minutos del día 10 de octubre del año 2022, se declara abierta la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad. En ella se encuentran los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy, que consta de 8 puntos. Pero quiero someter a la aprobación de todas y todos. Se ha retirado el punto enlistado en el inciso B, el punto enlistado en el inciso B del punto número 7, toda vez que, que existe una rectificación de turno y este se modifica y queda para su análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de Vivienda y de Derechos Humanos. Le solicito a la diputada secretaria consulte a los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura y es aprobado en el orden del día con la modificación del retiro del inciso B del punto 7 del orden del día. Adelante, diputada. Se consulta a las y los integrantes de esta comisión si es de retirarse el punto 7 de la orden del día. Favor de manifestarlo, diputada Marisela Zúñiga Cerón. Por favor. A favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Entrado. Diputada Leticia Estrada. Estrada, a favor. Diputada Ana Francis López Baigén. Ana Francis, a favor. Diputada Nancy Núñez, a favor. Diputado Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, en pro.
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Andrea Vicenteño, a favor. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares, a favor. Y diputado Jorge Gabello. Sí. Diputada presidenta, con 8 votos a favor, 0 en contra, es de aprobarse el retiro del punto enunciado. Muchas gracias, diputada secretaria. Le ruego a usted desahogar el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los integrantes en votación de económica si es de dispensarse la lectura del orden del día y si se aprueba en un solo acto, ya con la modificación señalada. Quienes estén a favor procedan a manifestarlo levantando la mano. Vemos las manitas. Se aprueba la dispensa y se aprueba el orden del día con la modificación. Estamos votando el acta de la sesión anterior que fue distribuida con antelación. Vamos a votar pues el acta del día de la sesión anterior. Le ruego a la diputada secretaria consulte a los integrantes de esta si se dispensa su lectura y se aprueba en un solo acto. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los integrantes de esta comisión de votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si es de aprobarse en un solo acto. Quienes estén a favor procedan a manifestarlo levantando la mano. Si alguien está en la negativa, pero se aprueba por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Le ruego de manera respetuosa desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es la consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. Dado que la versión estenográfica fue distribuida con anticipación, le solicito nuevamente a la diputada secretaria consulte si alguna persona legisladora tiene alguna observación. Por instrucción de la presidenta se solicita a las personas legisladoras de esta comisión que manifiesten si alguien tiene alguna observación a la versión estenográfica. No hay ninguna observación, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Le ruego proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso de la Ciudad del periodo de marzo a agosto, cumplida la instrucción. Con este informe semestral damos cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como mantener informados a los ciudadanos de nuestras actividades legislativas, ya que se publica en el micrositio de la página del Congreso. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer alguna observación con relación al segundo informe de la comisión? ¿Alguna diputada o diputado desea hacer alguna modificación a la propuesta? Diputada secretaria, le ruego entonces recoger la votación nominal del segundo informe de actividades de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal del segundo informe de actividades de esta comisión. A continuación se les pide manifestar el sentido de su voto con la expresión a favor o en contra o abstención diciendo el nombre, apellido conforme se les vaya mencionando. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada, a favor. Diputada Ana Francis López Baigén Patiño. Más bien nosotros al interior tenemos esa organización de Pero cómo no sé, diputada, perdón. vamos a responder ante solicitudes de la Diputada Francis. Sí, a favor. A favor. Diputada Nancy Núñez, la de la voz, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva.
Temístocles en pro. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares, a favor. Diputado Jorge Caviño. Caviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se aprueba el informe semestral. Cumplida la lectura. Gracias, diputada secretaria. Nada más me gustaría preguntarle a Innovación, porque la diputada Daniela Gisela está mandando un mensaje de ingreso, pero parece ser que todavía no ha podido. Estoy dando mensajes para que pueda ingresar ella. Ok, bueno, Gracias. pues gracias. Gracias, diputada presidenta, diputada secretaria. Se aprueba el segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad del periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del año 2022. Túrnese para los efectos legales a que haya lugar. Diputada secretaria, le ruego proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Por supuesto, el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Actividades 2022-2023 de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, diputada secretaria. Nada más para que quede en la versión estenográfica. Ya se volvió. No sé si ya esté conectada la diputada Daniela. Ya está conectada, para que efectos Para- de la versión se tome su asistencia. Así Sí, es. solamente para que quede en la versión estenográfica, que desde hace 12 minutos solicité el ingreso y apenas se me permitió hacerlo a las 12:21. Muchas gracias. Gracias, diputada Daniela. Gracias, diputada secretaria. Nuestro programa anual de trabajo está enfocado a formular dictámenes, informes y opiniones de los asuntos turnados a la comisión. También colaborar con la Jefatura de Gobierno en la construcción y revisión de las políticas en materia de derechos humanos. Realizar reuniones con servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México para abordar los temas de interés para la sociedad mexicana y los grupos parlamentarios sobre acciones en la materia de derechos humanos. También contribuir con otras comisiones a fin de llevar adelante los asuntos que requieren el trabajo en conjunto. Al fin de llevar a cabo las tareas antes descritas, la Comisión de Derechos Humanos realizará reuniones de trabajo con organización y programación entre los integrantes de la Junta Directiva. También plenarias ordinarias de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y extraordinarias en la medida que el trabajo legislativo lo demande. También se realizarán foros, conferencias y reuniones de trabajo con expertos en materia de las competencias de este órgano legislativo que define la Ley Orgánica de la Ciudad de México a fin de allegarse del conocimiento de prácticas y experiencias que orienten la tarea legislativa y que coadyuven al mejoramiento de los derechos humanos. La participación en diversas actividades con organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México relacionadas con la materia de derechos humanos. Bajo el principio de mayor difusión, esta comisión pretende ser un referente en la materia, manteniendo una base de datos abierta a todo el público sobre la información legislativa y de las actividades que realicen en su micrositio oficial. Finalmente, cabe mencionar que tales actividades tomarán en cuenta los temas que explícitamente y en sentido amplio se definen en la nomenclatura de este órgano legislativo. Este programa, por la naturaleza del trabajo legislativo, es enunciativo y propositivo, mas no limitativo en ningún sentido, por lo que puede modificarse en el curso del año legislativo de vigencia, de acuerdo con las propuestas de sus integrantes. Diputadas y diputados, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna diputada o diputado desea hacer una propuesta de modificación al plan de trabajo de la comisión? En razón de que no existen propuestas de modificación, le solicito a la diputada secretaria recoger la votación nominal del programa anual de trabajo.
Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación sobre el plan anual de trabajo de esta comisión. A continuación, se les pide manifestar el sentido de su voto con una expresión a favor, en contra o abstención, diciendo el nombre, apellido, conforme se les vaya mencionando. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada, a favor. Diputada Ana Francis López Baiguén. Ana Francis, a favor. Diputada Nancy Núñez, la de la voz, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva. Temístocles en pro. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputado, gracias, diputada. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares. ¿No escuchó o no sé si yo no escuché? Colmenares, a favor. Gracias, diputado. Para que quede bien. Diputado Jorge Gaviño. Gaviño, sí. Diputada presidenta, le informo que tenemos 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo cual se aprueba el programa anual de trabajo de esta comisión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el programa anual de trabajo de la comisión. Túrnese para los efectos legales a los que haya lugar. Diputada secretaria, le ruego desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México, presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de Morena. Gracias, diputada secretaria. Con este dictamen, la UNADIS queda como un área adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y a partir de su aprobación en esta área se deberá procurar la inclusión laboral de personas LGBTI, privilegiando la paridad de género en su composición. Cabe destacar que se está proponiendo en los artículos transitorios que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México debe prevenir en el proyecto de presupuesto de egresos de cada año los recursos suficientes para el funcionamiento de la UNADIS. En tanto, se formaliza lo material, financiera y administrativamente la creación de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, los recursos humanos, materiales, tecnológicos, técnicos, financieros y presupuestales de la Dirección General de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, continuará ejerciendo los recursos presupuestales aprobados en el ejercicio fiscal 2022. Por ello, considero que la propuesta de decreto no infringe lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México sobre la obligación de todas las autoridades el de observar la buena administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad, por lo que en este contexto cumple con estas obligaciones. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna diputada o diputado desea hacer alguna propuesta de modificación al dictamen? Yo solamente quisiera tener una participación sobre el dictamen, diputada presidenta. Claro que sí. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Parece que solamente el diputado Temístocles. Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Envío un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. La iniciativa propuesta, objeto del dictamen sujeto a votación, busca modificar algunos de los preceptos centrales de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI+ de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer operativa la Unidad de Atención y Orientación para la Diversidad Sexual y de Género, UNADIS, en los términos y con los objetivos que se dictan en la ley. Parte de la necesidad de incluir los principios de austeridad, diligencia, prontitud y certeza jurídica en favor de todas las personas que habitan la Ciudad de México,
reconocer la realidad contextual de la ciudad y a la par atender y garantizar los derechos y necesidades de las personas de la diversidad sexual y de género desde la política pública. Tras los retos que se suscitaron a raíz de la pandemia derivada por el virus SARS-CoV-2, la aplicación de esta ley, que tiene por objeto la atención integral de las personas de la diversidad sexual y de género, se vio limitada. En ese sentido, es que se busca permitir que la UNADIS opere dentro de una estructura de gobierno ya existente, con sus recursos físicos, materiales y financieros. Por otra parte, en cuanto a las barreras que históricamente han excluido la participación de las mujeres en múltiples esferas, es que se propuso incluir mecanismos para que tanto hombres como mujeres que forman parte de la comunidad LGBTTI+, puedan ser consideradas y considerados para desempeñarse en la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS en igualdad de condiciones. Finalmente, es necesario expresar que se debe contar con una persona titular y persona profesionalizada en materia de derechos humanos, diversidad sexual y de género, perspectiva de género dentro de la UNADIS, para transversalizar estrategias de transformación institucional. La relevancia de esto radica en la falta de sensibilización y formación en la materia que aún persiste entre las personas funcionarias públicas de todos los órganos, poderes y niveles de gobierno en nuestra ciudad, como lo han expresado diversas organizaciones de la sociedad civil y personas expertas. Para su operativización y aplicación, las leyes deben reconocer y atender el contexto político e institucional en el que se inscriben. Aunque contar con una UNADIS, como se había planteado originalmente en la ley, es una aspiración que persistirá desde la sociedad civil y al interior de este Congreso, hoy refrendamos el compromiso con las personas LGBTIQ+, para poner en marcha el entramado institucional que procurará la garantía de sus derechos y la reparación de la deuda histórica con ellas, con ellos y con ellas. Confío en que el gobierno de la Ciudad de México, con esta reforma, pueda poner en acción y asumir las responsabilidades derivadas de una ley de vanguardia como esta. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Temístocles Villanueva. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? En razón de que no existe alguien más que quiera hacer uso de la palabra, le ruego a la diputada secretaria recoger la votación nominal del dictamen. Por supuesto, y se me permite felicitar al diputado por esta iniciativa y que sin duda pues marca un precedente de una visión transversal que se requiere y fortalecida, ¿no? Entonces, muchas felicidades, diputado Temístocles. Por instrucciones de vamos a recoger la votación nominal del dictamen. Se pide manifestar su voto a favor, en contra o abstención, diciendo nombre y apellido conforme se les mencione. Diputada Marisela Zúñiga Celón. Marisela Zúñiga, a favor. Diputada Daniela Gisela. Diputada Daniela Gisela. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada, a favor. Diputada Ana Francis López Baigén Patiño. Diputada Ana Francis López Baigén Patiño. Ana Francis, a favor. Gracias. Diputada Nancy Núñez, la de la voz, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada Andrea Vicenteño. Andrea Vicenteño, a favor. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares a favor. Diputado Jorge Gaviño. Gaviño, sí. Gracias, diputado Gaviño. Diputada presidenta, se informa que tenemos 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo cual se aprueba el presente dictamen. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTI+, de la Ciudad de México, presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Túrnese para los efectos legales a los que haya lugar. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea participar? Diputada Dani Álvarez, ya puede.
Innovación, está ingresando la diputada Daniela Álvarez. Así es, está ingresando. Ok, gracias. No sé si ya nos puede escuchar la diputada Daniela Álvarez. Sí, aquí los escucho. Muchas gracias. Ok, estamos en asuntos generales, diputada. Preguntamos si alguna diputada desea hacer alguna participación. Pues si gusta, respecto a lo que pregunté la ocasión pasada, tenemos dos iniciativas y un punto de acuerdo. Pues nos gustaría saber cuándo van a convocar a los foros que se tienen que convocar para que se atienda el tema de las personas con discapacidad, ya que ambas iniciativas tienen que ver con este sector de grupos prioritarios. Gracias. Así es. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, al parecer no hay y vamos a... Diputada presidenta, yo sí quisiera hacer uso de la palabra. Perfecto. Diputado Temístocles Villanueva. A mí me anota al final, por favor. Claro que sí. Diputada Nancy. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. Diputada Daniela, no sé si ya hayas expuesto lo que querías comentar y le cedemos el uso de la palabra entonces al diputado Temístocles. Hola. Diputada Daniela. Aquí estoy, diputada. Pues más allá de exponer, me gustaría conocer, hago nuevamente la pregunta, por cuál es la circunstancia por la que no han salido los puntos de acuerdo o los dictámenes de las iniciativas de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, si es que existe alguna causa en específico para ello. Gracias, doctora. Diputado Temístocles Villanueva, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. No, yo estoy seguro que lo que la diputada busca que le respondan no es precisamente lo que quisiera comentar. Sin embargo, sí se conecta de manera directa con la pregunta que ha hecho. Tenemos una gran dificultad, todos los congresos locales y el propio Congreso de la Unión, para poder legislar en materia de personas con discapacidad. De hecho, la pasada legislatura hizo un esfuerzo muy importante por sacar adelante exigencias de este sector tan importante de la población. Y lamentablemente, a través de acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión de Derechos Humanos, fueron echadas abajo por la Corte estas reformas, ya que no se garantizó el derecho a la consulta, que es un derecho que está reconocido en la Convención de Personas con Discapacidad. Me parece importante, quiero hacerle una propuesta a usted, presidenta, y al resto de compañeras y compañeros que integramos esta comisión, para que podamos presentar un punto de acuerdo solicitándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga del conocimiento de todos los congresos cuáles son los lineamientos para garantizar el derecho a la consulta de personas con discapacidad y que podamos seguir avanzando en este tema que a muchas diputadas y diputados nos preocupa, que es el reconocimiento de derechos y la garantía de derechos a todas las personas con discapacidad. Tenemos un rezago enorme, pero también es real que institucionalmente en nuestro país no ha podido avanzar en un formato de consulta que la Suprema Corte certifique como el adecuado. Esa sería mi participación. Muchas gracias, diputado Temístocles, muy acertada tu participación. Adelante, diputada Nancy, por favor. En la función de secretaria no podía intervenir, pero reconocer para que en el informe, a lo mejor como ya no se expuso mucho en esta sesión, pero reconocer los parlamentos que se llevaron a cabo, ¿no? O sea, el Parlamento de Personas con Discapacidad, ¿no? Que se realizó todo el tema que se ha tenido con personas adultas mayores, ¿no? Y que pues ojalá podamos retomar algún esfuerzo, iniciativa, propuesta de estos sectores y le demos cauce, ¿no? Y pues estos espacios de los parlamentos terminen siendo realmente vinculantes, ¿no? Vinculantes de los ciudadanos que escuchamos por algunos días y que sean vinculantes con esta comisión. Entonces, primero reconocer el esfuerzo de la comisión y pues de usted, presidenta, y de su equipo de trabajo para realizar estos parlamentos y ver que pudiéramos retomar algunas de las propuestas, porque al final son ellos también quienes son
las y los interesados, ¿no? Interesadas en los temas y pueden sin duda tener temas que podríamos retomar en esta comisión. Y lo otro era ver si se puede, si es pertinente, pudiéramos de repente establecer alguna reunión, aunque sea virtual, con el, me parece que es el encargado del Sistema Integral de Derechos Humanos, ¿no? Para que también pudiéramos de repente hacer fija con lo que ellos tienen y poder también establecer ahí en el, pues en este plan de trabajo y de cosas, lo que está haciendo desde el sistema. Los 2 puntos. Gracias, diputada Nancy Núñez. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Yo nuevamente, diputada. Adelante, diputada Daniela. Muchas gracias. Suscribir la petición del diputado Temístocles, sin embargo, sí señalar que los parámetros que establece la Corte es que el Congreso lo tiene que pues llevar a cabo. Estos foros de participación los tiene que llevar a cabo el Congreso de la Ciudad de México. Y 2, que me parece que para que nosotros realmente fortalezcamos y escuchemos, atendamos las necesidades de las personas con discapacidad, necesita ir reflejado desde el apoyo al presupuesto. En discapacidad ni siquiera ha sido cambiado el nombre que tenía este edificio, así de abandonado está. Son 25 personas las que están a cargo de la licenciada Ruth, 25 personas. Y esto habla de que realmente no hay un interés, de que realmente no hay una intención de atender las necesidades de las personas con discapacidad. El Indiscapacidad tiene la obligación y la facultad de revisar que todas las nuevas construcciones estén bajo los lineamientos de accesibilidad. Por supuesto, con estas 25 personas es absurdo pensar que este trabajo tan importante y que es el que genera y el que crea barreras, el que crea realmente las discapacidades, pues se va a poder atender. Entonces, yo invitaría a que más allá de la demagogia, más allá del discurso, podamos sentarnos y se pueda realmente fortalecer a la indiscapacidad para que justamente, como lo comentaba también el diputado Temístocles, todos aquellos esfuerzos como los observatorios propuestos que no se han podido establecer porque no hay presupuesto, pues realmente este trabajo tan importante que realizó pues la asamblea pasada encabezada por su persona, pues pueda tener resultados, porque si no, pues únicamente van a ser deseos al aire. Entonces, sí me gustaría aclarar esto, que pues en este caso sería la Comisión de Derechos Humanos quien tendría que generar estos foros de acuerdo a los criterios que establece la Corte. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, pues yo quisiera comentarles... Diputada Presidenta, perdón. Sí, adelante, diputada Leticia Estrada. Sí, bueno, decir que estoy de acuerdo con la propuesta del compañero Temístocles y muchos han de saber que en la primera legislatura avanzamos mucho porque él encabezó esta comisión. Y hay cosas que deberíamos de platicarlo más en este sentido, como todo el problema que se enfrentó al tener esos foros con las personas con discapacidad. Y yo sí considero que debemos de avanzar y ver cómo se van resolviendo estos problemas. Y si no lo hacemos en reuniones formales, por lo menos platiquemos como comisión. Al cabo es que nos vemos por lo menos 2 veces a la semana y pues démonos un tiempo más para ver los detalles de estas cuestiones. Yo creo que es muy importante. Es todo. Gracias. Gracias, diputada Leticia Estrada. ¿Alguien más? Parece ser que ya no. Bueno, compañeras y compañeros de la comisión, espero tener la atención de todas y de todos, porque efectivamente tenemos un problema bastante complejo en la comisión. Emanado de la legislatura pasada, justamente de la legislatura pasada,
Tenemos 3 ordenamientos jurídicos que se procesaron en su momento en la legislatura pasada, que nos está invalidando la Corte, ¿no? Procedimientos que no cumplieron con los esquemas jurídicos para la consulta. Son 3 ordenamientos que se presentaron en la legislatura pasada, justamente en esta comisión, y que nos invalidó la Corte. Y tenemos que reponer el proceso. Estos lineamientos o estos ordenamientos o estas iniciativas que se presentaron, que se aprobaron en el Congreso y que no cumplieron, según el estándar de la Corte, el protocolo para la consulta, fueron la ley del espectro autista, la ley de discapacidad y la ley de síndrome de Down, ¿no? Son 3 ordenamientos en los cuales tenemos que reponer la consulta. El tema es, compañeras y compañeros, que yo creo que sería muy importante, y lo platicamos quienes están en la Comisión de Inclusión y Bienestar, porque muchos de los asuntos no los turnan en Comisiones Unidas. Y lo platicamos con el diputado Urincho en la última comisión, en la última sesión de la Comisión de Inclusión y Bienestar, que justamente teníamos atorados muchos asuntos relacionados con la consulta a las personas con discapacidad. Comentamos en esa reunión con el diputado Urincho que sería importante que lo eleváramos, esta petición, a la Junta de Coordinación Política, para que desde los distintos grupos parlamentarios tuviéramos todas y todos claridad de a lo que nos estamos enfrentando. No es un discurso demagógico, ni pensamos en una cuestión demagógica, porque la demagogia no entra en los derechos humanos. No se trata de eso, diputadas y diputados. Se trata de que debemos de cumplir con ciertos ordenamientos jurídicos que nos comenta la Corte. Pero finalmente también tenemos un problema, porque ni en lo federal ni en lo local hay un ABC de las consultas. Es decir, no tenemos quién, cómo, dónde, cuándo, porque no lo hay. Y como no lo hay, pues se queda a criterio de la Corte. Ese es un grave problema que tenemos. Yo creo que sí sería muy interesante que pudiéramos tener una reunión con la Junta de Coordinación Política, con sus asesores y con ustedes mismos, para que podamos, desde el ámbito de lo que nos corresponde a nosotros, que es justamente estos ordenamientos legislativos, ver que sí, cuáles serían los alcances para estas consultas. Porque no solamente es un tema del Congreso, diputadas y diputados, es generar las condiciones para poder hacer este ejercicio y que no pase lo que sucedió en la legislatura pasada. Es decir, que nos vuelvan a rechazar esos ordenamientos jurídicos porque no llevamos a cabo un buen procedimiento en el tema de las consultas. Estamos teniendo reuniones en ese sentido con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estamos buscando a la Comisión de Derechos Nacional también para que nos digan cuáles son sus criterios estándar y con base en eso poder establecer incluso entre nosotras y nosotros, integrantes de esta comisión, a lo mejor un protocolo de actuación. Un protocolo en el cual ya nos permita tener un ABC de las consultas y darle el curso y darle el trámite a todas esas iniciativas, no solamente de un grupo parlamentario, no solamente de los distintos grupos parlamentarios, sino iniciativas también que surgieron en el Parlamento de Personas con Discapacidad. Tenemos un compromiso grande, sí, y no es demagogia, pero es simplemente buscar la mejor ruta para que no nos suceda lo que sucedió en la legislatura pasada. Por no tener cuidado en el tema de las consultas, tenemos estos 3 ordenamientos jurídicos que han sido invalidados por parte de la Corte y que nos exigen un protocolo para la consulta, pero tampoco nos dicen cómo hacer ese protocolo. Y mientras no tengamos un protocolo real de actuación, un cuadro así como de actuación de qué sí y qué no y qué podemos meter y en qué casos tenemos que hacer una cosa y en qué casos tenemos que hacer otra,
pues corremos el riesgo de tener nuevamente invalidadas cualquiera de las iniciativas que nosotros procesemos en dictámenes y que se aprueben en el Pleno. Entonces, yo las invitaría, compañeras y compañeros legisladores, a que, si ustedes lo permiten, podamos solicitarle a la Junta de Coordinación Política, y ahí están todos los grupos parlamentarios, también que nos ayuden en este proceso. Porque no solamente, insisto, es un tema de decirle al Congreso, ya hagan la consulta y ya háganla. No, nos exponemos a que pase lo que sucedió en la legislatura pasada. Y yo creo que con esta experiencia y con la responsabilidad de todas y todos los integrantes de esta comisión, para poder garantizar los derechos, no solamente a los grupos de personas con discapacidad, a otros grupos de atención prioritaria, tenemos que buscar la mejor manera para que estos productos legislativos que nosotros les damos a la ciudadanía no vuelvan a ser invalidados. Esa es la preocupación que tenemos. Entonces, si ustedes nos lo permiten, podemos llegar a platicarlo. También invitar a la Comisión de Inclusión y Bienestar, porque ya lo platicamos con el presidente de esa comisión, el diputado Urincho, porque tenemos que reponer en conjunto algunos de esos procesos que fueron inconstitucionales, pues no los marca así la Corte. Entonces, hemos estado revisando estos temas. Entonces, yo con esto quiero, pues espero haber dado la respuesta correspondiente para poder, insisto, tener y darle a la ciudad instrumentos legislativos que no sean impugnados y que al final de cuentas pues queden en acciones sin efecto y se tenga que volver a reponer ese proceso. Yo creo que esa sería la mayor responsabilidad de todas y todos nosotros, sobre todo de la presidencia de esta comisión. Entonces, estamos buscando los canales, estamos buscando la manera de cómo lo podemos resolver, porque sí, todas las acciones relacionadas con personas con discapacidad tienen que ser consultadas, pero insisto, no tenemos un ABC exacto de las consultas y pues la propuesta que hicimos en la última sesión que hicimos con la presidencia de la Comisión de Inclusión era justamente manifestarlo en la Junta de Coordinación Política para que también a través de ellos podamos tener este ordenamiento que nos ayude a llevar a cabo los procesos de dictaminación para las distintas iniciativas de todos los grupos parlamentarios. No es, aquí sí quiero aclararlo, no es solamente un solo grupo parlamentario, tenemos muchas iniciativas atoradas de todos los grupos parlamentarios que hablan de personas con discapacidad y que requieren de la consulta. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ese sentido. Yo espero, comentamos el diputado Iricho y yo, que el día de mañana, que tenemos sesión, lo vamos a platicar y nos vamos a acercar a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para que podamos plantearles esta situación y poder avanzar ya en este proceso tan importante y de tanto interés de todas y todos ustedes. Por mi parte, disculpa, presidenta. Diputada Daniela, y también creo tiene levantada la mano el diputado Temístocles. Adelante, diputada Daniela. Muchas gracias, presidenta. Pues por supuesto siempre estar en la mejor disposición del diálogo. Sin embargo, permítame diferir. El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad señala claramente ahí cuáles son las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para hacer una consulta en materia de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, me parece que el ABC existe, me parece que ya pues está muy bien señalado, ¿no? El tema de la accesibilidad, de la información, de la transparencia, de la manera en la que se tiene que hacer la convocatoria para que todos los grupos puedan tener acceso a las mismas. Sin embargo, pues si hay una duda también, con todo gusto le paso lo que establece este artículo,
para poder aportar o ahondar, porque pues tal vez ha sido un tema nada más de diálogo, en donde si con todo gusto se hubiera preguntado, pues igual lo hubiéramos podido ir atendiendo con mayor precisión. Pero pues, insisto, la Corte señala que es el Congreso de la Ciudad de México y por otra parte, la Convención te establece los qués y los cómo tenemos que llevar a cabo esos parlamentos para que podamos atender estos foros de participación, atender a las personas con discapacidad y que no pase justamente lo que pasó en la ocasión pasada, que fue que nos rechazaran, ¿no?, las iniciativas presentadas porque efectivamente no fueron considerados, no fueron tomadas en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad. Es cuanto, diputada. Gracias. Diputado Temístocles. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo sí quisiera hacer algunas precisiones. La primera de ellas es que en la pasada legislatura sí se realizaron las consultas. De hecho, fueron ejercicios realizados de manera conjunta con el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. No solo se realizaron las consultas, se mantuvo la comunicación con la Comisión de Derechos Humanos para validar estas mismas. De hecho, con todo y la pandemia buscó garantizarse el derecho a la consulta. Sin embargo, la Corte, entre todas las cosas que resuelve, y que vale la pena que aquí se comente, es que si la iniciativa no fue consultada con las personas con discapacidad antes de ser presentada, no tiene validez, y eso vuelve mucho más complejo todo el procedimiento. Por eso no basta conseguir los lineamientos que ya establece la convención. Nosotros hemos buscado seguir esos lineamientos y de cualquier manera la Corte resolvió que no se había hecho el esfuerzo necesario por garantizar el derecho a la consulta. Por eso no es un capricho pedirle a la Corte que nos informe, que nos acompañe. Es una situación, quiero decirles, en la que no solo está el Congreso de la Ciudad de México, no ha habido un solo Congreso en el país que legisle en materia de discapacidad y que la Corte valide el derecho a la consulta en cada una de esas reformas. Somos más de 5 congresos locales que hemos recibido esta invalidación de parte de la Corte en reformas al respecto. Entonces, creo que es importante esta propuesta que aquí nos expone la diputada Marisela Zúñiga, que la Jucopo de manera institucional resuelva cuál va a ser el procedimiento para que el Congreso tenga a su disposición las herramientas necesarias para garantizar el derecho a la consulta. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Temístocles. Efectivamente, a mí me consta que se hicieron los esfuerzos necesarios en la legislatura pasada para la consulta. Cubrían justamente con los parámetros establecidos en lo que ya mencionaba quien te antecedió en el uso de la palabra, pero aún así la Corte dijo que no eran válidos y llevaron a cabo acciones de inconstitucionalidad. Creemos que la mejor ruta ya después de analizar, de platicarla, es justamente llevarla a la y que la Jucopo sea quien nos ayude, nos apoye, nos oriente en este tema tan importante. Entonces, si ustedes están de acuerdo en este tema, el día de mañana nos podemos reunir, yo pasaré a sus distintas curules, si ustedes así lo quieren, para ir revisando el tema en conjunto, insisto, con el diputado Uricho, porque a él también, como nos han turnado estos asuntos de manera conjunta, las dos comisiones tenemos que responder ante esto, ¿no? Y es cierto, y vuelvo a insistir, no es un tema que no se hayan cumplido algunas, lo que se establece en el Tratado Internacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la Corte tuvo un criterio distinto y por eso es que invalida estas acciones, ¿no? Entonces, pues si ustedes me lo permiten y si están de acuerdo, hacemos esta acción para poder, pues ya darle tránsito y trámite a esta situación. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Creo que ya nadie más. Bueno, pues si no hay quien desee hacer uso de la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la 7ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la 2ª Legislatura de la Ciudad de México
siendo las 12 del día con 59 minutos del día 10 de octubre del año 2022. Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Buen provecho. Gracias. Hasta luego.